Buenos días, pues primera cosa que ya contesté todos los chats, eso es bueno. Entonces les he tratado de contestar sus peticiones. De hecho, algunas que me mandaron ayer, que no las contesté ayer aclarando, las acabo de contestar ahorita, pero ya están. Dos, eh, seguimos con la idea de que vamos a terminar en esta semana. O sea, la idea de terminar en esta semana no es nada más por porque les diga, no, pues porque urge. Además, no, la idea de terminar antes es para que alcancen a hacer los trabajos y para que también puedan terminar las otras cosas que deben de hacer, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que hacer, entonces, este, pues yo espero que salga pronto, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, entramos a la última unidad. No voy a recordar todas las anteriores, eso lo voy a hacer la semana que viene. La semana que viene les voy a dar un repaso de todo lo que fue todo el semestre. Este, la semana que viene también va mucho la idea de que les pensaba dar una plática sobre lo que es ingeniería, sobre lo que es el concepto del ingeniero moderno, o sea, lo que son los estándares de ingeniería. Y pues para ustedes, o sea, porque espero que muchos de ustedes sean unos muy buenos ingenieros. Entonces, esa es mi idea de darles la plática la semana que viene. Y bueno, básicamente ese es el enfoque. ¿Qué es lo que es en esta unidad? La unidad se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo sé que algunos de ustedes no han llevado ecuaciones diferenciales, entonces no hay problema. O sea, básicamente voy a explicar el concepto esencial de ecuaciones diferenciales, qué es una ecuación diferencial, y a partir de eso, pues voy a explicar los métodos. En teoría, es lo que espero, y realmente espero de ustedes, es de que entiendan más, o sea, aparte de los métodos, como ha sido igual en todas las unidades, lo que más me importa es que entiendan la heurística, entiendan la estrategia. Si tú entiendes la estrategia te va a servir mucho algún día. Igual el método no te acuerdas de él, pero la estrategia sí. Igual tengas el concepto de que si llegas a necesitar solucionar este tipo de problemas, están las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, entramos en esto y y bueno, eh, ¿de qué se trata esta unidad? Pues de resolver problemas de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Yo creo que ese es para los que ya llevaron la materia de ecuaciones diferenciales, este, ahorita voy a apoyarme en un libro, libro de Nieves, que es el que más uso. Ecuaciones, introducción, Moreno, numéricos, Chapra, no. Ok. Ahorita lo busco. ¿Dónde está el de Nieves? Nieves. Aquí estás. Ok. Todos nosotros hemos trabajado con ecuaciones desde, creo que la secundaria. Entonces, la idea de las ecuaciones es que mediante la igualdad con un valor conocido, tú puedas encontrar un valor desconocido. De hecho, ecuación viene de ahí, de igual. Entonces, en el concepto de ecuaciones diferenciales, pues son aquellas en las que, 457, son aquellas ecuaciones en las cuales vas a involucrar un diferencial, ¿sí? Entonces, se llama una ecuación diferencial que contiene una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una más o más variables, es decir, vamos a tener un diferencial. Vamos, ya ven que en todas las ecuaciones podemos tener multiplicaciones, divisiones, restas, sumas, pero aquí la diferencia es que vas a tener la variable y vas a tener el diferencial de las variables. Y es importante porque realmente buena parte de todas las leyes de toda la ciencia se basan en este tipo de ecuaciones, ¿sí?
O sea, lo puedes ver en economía, en ingeniería, en biología, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el cambio. O sea, tú puedes ver en la biología, digo, nosotros tenemos arbolitos aquí. Entonces, ahorita que es primavera, pues hay un cambio. O sea, las plantas crecen mejor. Al revés, por ejemplo, cuando estás en invierno o en otoño, crecen de una manera diferente. Entonces es el cambio. Lo mismo con las personas, lo mismo con la economía, etcétera. Lo mismo con los procesos químicos. Tú puedes ver cualquier objeto y tarde o temprano pues va a tener un cambio, ¿no? Esta gran utilidad es fácil de expresar. Bueno, como les digo, básicamente todo cambia. Entonces incluso por ejemplo, a nosotros nos ocurre con hay cambios con ustedes, claro, eso no se expresa como matemáticas, pero hay una cosa curiosa. Me ha tocado casos de compañeros que te tratan muy bien cuando eres alumno, cuando somos alumno maestro, luego resulta ser que terminan y ya se van a trabajar y muchas veces ni te, o sea, o dejas de ser su docente y a veces ya ni te hablan, ¿no? Entonces así como que también cambiamos nosotros. Entonces dice, por ejemplo, dice, tienes un problema. Imagínate que tienes un tanque cilíndrico que tiene una altura H, se llena con un líquido de densidad P a razón de G litros por minuto. La ecuación diferencial se obtiene obteniendo un balance de la materia, que supongo que esas son cosas que ven en termodinámica. Yo la verdad no recuerdo, o sea, termodinámica la vi hace, como por el 88. Entonces, pues no me acuerdo. Pero bueno, tienes un de esto. Obviamente aquí, ¿cuál es el cambio? El llenado. O sea, ¿cuánto se está llenando la altura del líquido, no? Y tú puedes decir, pues depende cuánto sea la entrada, pero también cómo es la salida, ¿sí? Donde la acumulación significa la variación de la masa del líquido en el tanque con respecto al tiempo, ¿sí? Porque hay una entrada y una salida. Entonces, esa acumulación se representa como esto, como un diferencial, que que podemos ver que la entrada va a ser igual a ese diferencial. Dice, por otro lado, el volumen del líquido que contiene una altura h, el volumen es la altura por la base, creo. Al sustituir b se llega a una ecuación diferencial de este tipo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto al cálculo integral? Bueno, en el cálculo integral ustedes tienen una ecuación como esta, pero aquí no necesariamente. Aquí lo que vas a tener es ecuaciones de este tipo, donde tienes un diferencial y tienes todo esto. Entonces, vas a tener un diferencial sencillo, diferenciales doble, es decir, doble derivada, triple derivada, etcétera. Y donde aquí la parte más importante es que este dy de x es una variable, ¿sí? En el ejemplo anterior, la altura es una variable. Entonces, quieren saber a qué altura va a estar. Obviamente, queremos saber la altura para saber cuándo se va a desbordar. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, cuando pones en las cisternas un flotador, ¿no? Para que precisamente se cierre y no se tire, no se llene de más. Entonces, aquí, como dices, aquí el fondo del tanque es plano, hay ciertas condiciones. Las ecuaciones diferenciales podemos ver como esto, como una ecuación en donde dy de x lo tenemos que ver como si fuera una variable, en donde tenemos que encontrar, por ejemplo, el envejecimiento de una persona, el en cuántos años, por ejemplo, vas a pagar tu casa. Puede ser representarse como una ecuación diferencial, o en cuántos años se va a caer un edificio, ¿no? O sea, dependiendo de las condiciones, puedes decir, no, pues en 100 años, sí, pero en 100 años ya o lo tiraron por sí mismos o ya construyeron algo para evitar que se cayera, ¿no? Entonces, sí es importante, sí es muy importante. De hecho, este, creo que no vimos nosotros lo del que de hecho se los va a paso la semana que viene. Este,
lo que es la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es que tú haces un producto que sabes que se va a acabar en cierto tiempo y lo podrías modelar por medio de lo puedes modelar dos, para que dure hasta cierto punto. Entonces, el, la parte importante es esa, que entendamos. dy de x es una variable y esa variable, lo que intentas es precisamente conocer el valor de esa variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les digo, ¿cómo va a cambiar la temperatura de una piscina, por ejemplo? ¿Cómo va, imaginemos el flujo de del comportamiento de ciertos elementos, ¿cómo va a cambiar? Sí, eso es muy importante. Y en el caso de tanto los de sistemas como los de mecatrónica, pues yo creo que los de sistemas en particular, yo creo que la parte más importante es que programen sistemas para los demás ingenierías, ¿no? O sea, que les ayuden a poder resolver problemas de física, problemas de dinámica, estática. Y bueno, pues los compañeros de mecatrónica, pues es más natural, porque en electrónica, en mecánica se van a encontrar muchos problemas que implican ecuaciones diferenciales. De hecho, en electrónica, lo que son por transformadas y cosas por el estilo es muy, muy común. Entonces, la variable dependiente en este caso, pues es el diferencial, ¿sí? Se dice que una ecuación diferencial es ordinaria, sí, solo si tiene una variable independiente, por lo que todas las derivadas que tiene son ordinarias o totales. Es decir, solamente tenemos una variable de derivación. No tenemos, por ejemplo, ecuaciones parciales, ¿no? Eso no lo vemos. Este, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alto. Por ejemplo, aquí es una ecuación de segundo grado, ¿no? Porque tienes una diferencial de segundo grado. Esta de acá, por ejemplo, es de orden 1, porque el diferencial más alto pues es 1. O sea, es una primera derivada. Entonces son ordinarias porque tienen una sola variable independiente. Aquí la variable independiente es x. ¿Sí? La variable independiente es x y eso es lo que tenemos que pensar. Y si se fijan, bueno, en este caso la y es el valor que nosotros queremos averiguar. Y va a estar relacionado con un diferencial. Ahora, las ecuaciones de este tipo, vamos a tener un caso de mezclar situaciones de las unidades anteriores. Por ejemplo, vamos a utilizar un método, vamos a utilizar un método iterativo. Entonces, en donde se supondría, o que debíamos entender, que tenemos que tener un valor inicial, ¿sí? Pero a diferencia de los casos anteriores, donde nosotros definíamos un valor inicial para que para que pudiera encontrar pudieras encontrar, se me va el avión, perdón, estoy quedando todavía dormido. Tú quieres encontrar el valor de y, el valor más bien, el valor del diferencial. Y en el valor del diferencial, ese valor, el valor del diferencial va a ser el valor de y. ¿Sí? Entonces, para que tú puedas encontrar el valor de y en con un determinado valor de x, o sea, recordemos las variables dependientes, independientes. La variable independiente es x, la variable x es la que tú controlas. La variable y es el resultado de la función. Entonces, el detalle aquí, tienes un problema de que como para solucionar un diferencial,
recordemos de las integrales que un momento dado va a ocurrir cuando haces una derivación, todas las constantes que había en la función original se pierden. Entonces, cuando tú quieres encontrar una posible solución, pues vas a tener esto, donde vas a tener una familia de soluciones en donde va a variar de acuerdo a una posible constante, ¿sí? Entonces, el problema está que cuando tratas de resolver esto, pues no sabes cuál es la constante. Entonces dependiendo del valor de la constante, pues vas a tener una de estas curvas va a ser la solución a tu problema en particular. Entonces, tú le tienes que decir al método numérico los valores iniciales de X y de Y para que pueda seleccionar una de las posibles curvas que hay. A diferencia de la unidad 2, donde nosotros tomábamos un elemento para acercarlo a la solución, lo cual también hacemos aquí, pero aquí la diferencia consiste en que de las posibles soluciones que hay, le dices esta en particular, o sea, de las posibles soluciones que te puede dar la ecuación, tienes que decirle cuál de todas esas es la que debe de escoger. Sí. Aquí la diferencia es que si no le das esos valores iniciales, deberían de ser de valores que conozcas, de valores de muestreo. Es decir, yo quiero saber cómo, por ejemplo, imagínate un biólogo que quiere saber cómo las hojas de un árbol, cómo se secan. Entonces, como valor inicial, tendrías que decirle para ese árbol o para esas plantas, ¿cuál es el valor inicial sobre un valor conocido? Si tú quieres saber un proceso químico en el cual quieres saber cómo se va a comportar un determinado material, lo mismo, tienes que tomar un muestreo de decir, de todos los materiales, quiero que a partir de encuentres el siguiente. Y así, o sea, es como si quieres saber cómo voy a envejecer, cómo vas a envejecer, pues tu valor inicial tendría que ser tu foto, porque pues hay muchas formas de envejecer, ¿no? O sea, de hecho, me acordaba, ¿no? Ahorita va a salir la película de Maverick, es donde sale Tom Cruise, que también ya tiene 60 años, y es bien curioso porque, si lo ves, pues ya se ve grande, obvio. Pero la protagonista, o sea, se supone que es la segunda parte de una película de los 80s. Entonces, si ves la película, él era el galán con la muchacha bonita. Y si ves la muchacha bonita, pues ahora ya no, ya es una señora grande, gorda, viejita. Y el Tom Cruise, no, el Tom Cruise es así, pues por lo menos ha conservado el cuerpo bastante bien. Entonces, no envejecieron igual. Entonces podemos empezar en sus valores iniciales, ¿no? O sea, de que ellos inicialmente, Tom Cruise se cuidó muchísimo y se ha cuidado toda la vida, yo creo. Y en el caso de la señora, no, la señora pues siguió su envejecimiento natural y al que todos llegamos, ¿no? Entonces, esos valores iniciales son los que determinan, y por eso le llaman el problema de valor inicial. Tienes que decir de todas estas cuáles con las que vas a trabajar tú, ¿sí? Tienes una ecuación diferencial de primer orden, o sea, donde tienes un dy de x normales. El valor de y es un punto conocido, ¿sí? Entonces, tú primero tienes que tener el valor de x, 0 y y conocidos. Tienes, tienes que haber experimentado, decir, a ver, en este punto yo sé que vale tanto. Quiero saber en tal punto cómo va a estar. Es como si yo veo imaginemos que de hecho ya han hecho varios trabajos al respecto. Por ejemplo, para los aspersores inteligentes que le llaman. Los aspersores inteligentes con visión artificial, hagan de cuenta que usan las cámaras de seguridad para monitorear cómo son las plantas. Entonces, a partir del color que es el valor inicial, a partir del color pueden determinar si les falta agua o no. Entonces, si ven que el verdecito es de tipo color, entonces dicen no les falta agua. Pero si empiezan a ver que el color empieza a cambiar, dicen les falta agua, entonces hay que prender los aspersores.
y que eso obviamente pues ahorra muchísima agua. Esos son puntos, o sea, a lo que me refiero con el punto, el valor inicial, son valores para que tú puedas encontrar el valor de la ecuación en cierto punto, tienes que partir de algo. Y es como nosotros, o sea, es un problema muy fuerte porque, por ejemplo, nuestros exámenes de admisión, en lo personal, yo creo que no son muy buenos porque si fueran lo suficientemente buenos, muchos de ustedes serían filtrados. Suena feo, pero es la verdad. Porque muchos de ustedes no tienen los valores iniciales para terminar una carrera, o sea, o la vocación. Entonces, el examen de admisión debería de decirnos, estos sí tienen todas las posibilidades de poder acabar y estos no, por las razones que ustedes quieran, ¿no? Entonces es importante porque te debería de decir, bueno, a partir de tus valores iniciales, ¿cómo le hago para conocer el valor, para hacer mi estimación del valor? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, quiero estimar cuánto es la dureza de tal material. Quiero estimar cuánto va a durar algo. Por ejemplo, yo puedo tener algo y decir, de acuerdo a las condiciones ambientales, cuánto va a durar un material a la intemperie. Y es una ecuación diferencial. Entonces eso es importante porque ¿qué es la tercera parte del problema de valor inicial? Saber el valor de Y en un determinado X. Es decir, yo digo, a ver, a las, por ejemplo, hagamos un caso, que eso sí ocurre. La India, en el Taj Mahal, enfrente hay unos, para los que conocen, es un templo, bueno, es el, se le llama el mausoleo de la esposa de un gobernante hindú. Enfrente hay unos jardines, entonces es el lugar donde hace muchísimo calor, pero muchísimo. Entonces, ellos tienen que saber, ellos riegan los jardines alrededor de 3 veces al día. Entonces, si tuvieran un sistema automatizado, podrían medir con el clima y la humedad cada cuánto lo tienen que regar realmente y podrían ver ahorrar agua. Entonces, para eso tendrían que ver primero, como les digo, el color de las plantas, tener sensores o con la visión artificial y a partir de eso decir, a ver, si a las 7 de la mañana la regué, quiero saber a las 10 de la mañana o a las 12 de la mañana si todavía van a estar bien. Entonces, el a las 7 de la mañana que tomaste la muestra, esos son los valores de X, 7 de la mañana es X, la situación o el qué tan verdes están el pasto es el Y. Entonces yo digo, si X en lugar de ser las 7 de la mañana son las 12 del día, quiero saber cuál es el valor de Y, es decir, qué tan verde y qué tan bien están las plantas. Y pues muchas cosas son así, o sea, por ejemplo, en el caso de las personas, ¿no? X es por ejemplo, imaginemos, X, el doctor Zárate, X es el 20 años, Y son cómo se veía a los 20 años la cara. Entonces yo quiero saber a los 30 años cómo se veía, a los 40 años cómo se veía, a los 60 cómo se va a ver, a los 70 cómo se va a ver. Entonces X es la variable que tú vas cambiando y Y es el cambio que va a experimentar. Entonces es lo que queremos saber. Ahora, como nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un concepto de que tenemos que resolver una integral. O sea, porque al final de cuentas sabemos que la integral es la operación contraria de ¿cómo se llama? Sabemos que es la operación contraria de la diferencial. Entonces, de la unidad anterior veíamos que para que tú pudieras encontrar el valor de de una integral, pues haces una serie de pasos. O sea, vas calculando por figuras para encontrar el valor de la aproximación. Es decir, como vas a buscar una área, porque ese es el valor, o sea, al encontrar el diferencial, el valor de la función original, pues lo que vas a encontrar es una área. Entonces lo que vas a hacer es
vas a tratar de encontrar, como W de I es el valor original, entonces le vas a agregar un valor de una pendiente y un paso, el famoso H que vimos en la unidad pasada, para ir obteniendo una aproximación. Igual como se hizo en integrales, no se hace de un junto, sino se va de poco a poco, vas acercándote hacia la solución para, tratar de obtener una extrapolación, es decir, una aproximación de cuál es el valor que debería de ser. Obviamente, igual como vimos en interpolaciones, tienes que tener los valores originales, o sea, tienes que tener valores conocidos, valores de muestreo, para que puedas encontrar los valores que no conoces y así hacer una, hacer ¿cómo le llamaríamos? Tu aproximación. Entonces, de nuevo, para obtener el siguiente valor de W, que sería o sea, el W es para obtener este valor, va a ser el valor anterior más el valor del ángulo, el valor de la pendiente, por la diferencia de H. Si se fijan, esto es trigonometría. Es el cateto adyacente por el ángulo, por la pendiente. Si recuerdan las clases de trigonometría, que cómo sabemos cuál es el cateto opuesto. Esta fórmula viene de trigonometría básica. ¿Se acuerdan? Cateto opuesto es igual a el valor de donde estás más, bueno, eso ya es. Usando trigonometría puedes obtener esto. Ahora, el error va a ser de nuevo lo mismo. Nuestra estimación contra el valor verdadero. El valor verdadero es el azul. ¿Sí? Entonces es importante porque al final de cuentas lo que vas a tratar de hacer es una estimación del valor de la función en un determinado punto. ¿Sí? O sea, que digas, ¿cómo me voy a ver de viejito? ¿No? Digo, imagínense mi caso, que yo dijera, no, pues yo quiero saber cómo me voy a ver de viejito. Entonces uso una ecuación diferencial y digo, pues me voy todo arrugado, pelón, todo canoso, lo poco que me quede de pelo, no lo sé. De hecho, muchos dicen que soy igualito a mi papá, entonces, aunque ya he visto fotos y realmente no creo. Pero bueno, la idea, no completamente igual, obviamente me parezco. Pero la idea es esa, o sea, la idea es de que tú tienes un diferencial y tratas a través del diferencial de encontrar un determinado valor de cambio. ¿Sí? Cambios en la temperatura, cambios en la imagen, cambios en De hecho, es lo que ahorita con el cambio climático, es lo que todo el mundo está tratando de hacer, de que dicen, realmente ya nos estamos saliendo, o sea, digo, yo soy una persona, pues no chica, tengo más de 50 años. Entonces yo recuerdo que de niño las estaciones eran muy claras, o sea, tú sabías cuándo llegaban las lluvias, tú sabías cuándo hacía mucho calor, tú sabías cuándo hacía mucho frío, y ahora ya no. Ahora de repente hayas lluvias en cuando ya no debería de haber, o hace mucho calor cuando no debería de haber, o hace frío cuando no debería de haber. Entonces, eso significa que las ecuaciones diferenciales del clima, que el clima era bastante predecible, ya no lo es. Entonces, ese es un problema tremendo, pero tremendo, porque pues lo único que ahora predecirlo se va a volver cada vez más complejo y pues vamos a tener más problemas. Entonces, bueno, regresando a esta parte. Se halla la solución de esta ecuación, donde d de y de x es una función de x de y, donde y pertenece a los números complejos, o sea, pueden ser números imaginarios junto con números reales, para obtener la solución aproximada y con a, donde a pertenece al intervalo de a y b, de tal manera que para cada tanto vas a tener la función aproximada, que es el valor anterior, más la función, más la pendiente, que esto sería la pendiente por el paso que estés haciendo. Recordemos que cuando nosotros obtenemos el valor de una integral, pues tenemos que tener dos valores de lo que son los límites, ¿no? Bueno, lo que son los límites del intervalo. O sea, decir, el intervalo vale de tanto a tanto.
y donde decimos que y de A son las condiciones iniciales. Que esto lo podemos ver como este sentido. Yo voy a obtener el valor de este. Entonces lo que hago es, con el valor de f de x obtengo el ángulo, que sería mi pendiente. Recordemos que es un diferencial. Entonces tengo la pendiente y con el valor de h obtengo este valor de rojo, que eso sería mi aproximación. Luego con eso mismo vuelvo a aplicar el mismo método y obtengo la siguiente aproximación. Y por último, bueno, y así puedo continuar. Entonces voy a tener dos funciones, mi función aproximada y mi función verdadera. ¿Conozco la verdadera? No. Yo sé cómo es el valor verdadero o no, pero la función aproximada me puede dar un valor bastante cercano, que eso es la parte importante. En cada uno de ellos voy a tener un error, sí, voy a tener un error. Pero vamos a ver más adelante que precisamente por esas condiciones de error es como que también tengo maneras de corregirlo, ¿no? O sea, siempre está la incertidumbre. Entonces, bueno, un ejemplo muy simple del método de Euler es este. El diferencial de y de x es todo esto. Entonces lo que haces es simplemente dices, a ver, defines que h es 0.25, defines el intervalo de 0 a 2. Si es 0.25, eso significa que el primer valor va a ser 0, el segundo valor va a ser 0.25, el siguiente va a ser 0.5, 0.75, 1, 1.25, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los valores de x. Y dices que tus valores iniciales son 0 y 1. Entonces son los valores con los que vas a partir de aquí. 0 significa que el primer valor que vas a sustituir de x es 0. Aquí en este caso, simplemente vas a sustituir los valores. ¿Sí? Vas a hacer de 0 a 2. Si nosotros lo hiciéramos por cálculo integral, pues simplemente hacemos la integración de esto y sabes que el resultado es así, más una constante. Entonces, como las condiciones iniciales son esto, con esas condiciones iniciales puedes encontrar que el valor de la constante perdido es 1, entonces tu función verdadera es esta. ¿Sí? Tu función verdadera es esa, y ahora, ¿cómo sería tu función aproximada? Saca los valores de x. Como les digo, como el paso es 0.25, entonces lo único que estás haciendo es incrementando ese valor en 0.25, que ese es tu paso, en cuánto estás incrementando. Luego, lo único que haces es sustituyes el valor de la función, es que ven aquí, x cuadrada menos 12.x más 3.4. Si sustituimos el 0, en el caso del 0, el valor de w es esta. Si sustituimos el valor de 0, sabemos que para el primer valor, va a ser 3.4. Sí. Pero para el siguiente valor, lo que vas a hacer es ir sustituyendo el punto 25 y vas obteniendo esto, el punto 5 y vas obteniendo esto. Y lo que vas a hacer al final, sí, es este punto 1 es el valor el punto 25 es el valor de h, eso ya lo vimos. El 0 y el 1 son los primeros valores iniciales que tienes. Entonces, para este caso, te dice que el valor inicial es 1, el valor de la función en 0 y 1 es 3.4. ¿Por qué? Porque todas las x se vuelven ceros y nada más te queda la constante. Y lo multiplicas por 0.25. Entonces, te dice que tu primera solución aproximada en 0.25 es 1.85. Claro que tú no la quieres en 1.85, la quieres en 2. Entonces, vuelves en la función verdadera. Si lo sustituyéramos en la integral, el valor de la función ya integrado te daría, sustituyendo esta x por el punto 25, te daría que el valor verdadero es 1.877, lo cual es un valor bastante bueno, bastante cercano. ¿Sí? Entonces aquí vemos el valor de tu estimación contra el valor verdadero. Repites el proceso. Es decir, ahora en lugar de x igual a 0, ahora le dices que x va a ser a 0.25. Sustituyes x en 0.25, ese es el valor de la función. Ese valor de la función, que sería 3. Eso,
lo multiplicas por h, que es el punto 25, que es según la fórmula, y agarras el valor anterior, que fue el que obtuviste, y eso te da la solución aproximada. Simplemente es un sustituir los valores de la función, nada más. Y lo único que estás haciendo es los estás sustituyendo con el nuevo valor. Y aquí es interesante porque pueden ver que esta es la solución aproximada y esta es la solución verdadera, que es bastante cercano. Se repite el proceso. Vas viendo el error y te dice que el error es de 1.8, lo cual es bastante interesante. En cada una de las iteraciones, porque vas repitiendo el proceso, repites y repites, claro que vas repitiendo con los nuevos valores. Obviamente x va cambiando hasta que llegues a x es igual a 2. Y va cambiando de acuerdo a los nuevos valores que te obtienes. Y vamos viendo que el error llega a ser más grande hasta el final. El error tiene un error de 2.2. Hay partes en donde el error es más cercano y otras partes donde el error es más lejano al final. Claro, esto es como un ejemplo, porque realmente tú no tienes el valor verdadero. O sea, te va a decir, esto se va a comportar así. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, hay una película que se llama El día después de mañana, en donde con las ecuaciones de cómo se comportó el mundo cuando fue la época de la glaciación, intentan ver qué pasaría si viniera otra glaciación. Entonces hacen una simulación con ecuaciones diferenciales y dicen, ¿en cuánto tiempo esto se va a convertir en una tundra? Entonces, obviamente fallan porque se vuelve más rápido y más cruel de lo que esperaban. ¿Por qué? Porque obviamente el error, sobre todo en cuestiones climáticas, puede ser más grande por la gran cantidad de variables que van involucradas y porque muchas veces no son ecuaciones diferenciales ordinarias, sino son ecuaciones diferenciales que tienen muchas variables. Entonces, ¿cómo ya funciona esto en la vida real? Bueno, en la práctica número 11, nosotros podemos encontrar el método de Euler. En el método de Euler, lo único que vas a hacer es tener tus valores iniciales, tener el valor de paso, y aquí lo único que tienes que tener es la función que tú le estás definiendo. Aquí te dice que el valor verdadero es este, entonces, pues hay un error de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, también hay que ver de dónde a dónde lo evalúan, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que ustedes pueden ver la fórmula es muy sencilla, el valor anterior más el valor de la función por h, por el paso. Entonces, al final de esto, bueno, aquí lo voy a borrar porque en el libro, nada más llega hasta el 7.88, realmente no llega hasta aquí. En el libro el valor es este y el valor verdadero es este. Entonces, pues si se fijan el error como da y se puede ver porcentualmente cuánto es, ¿no? Que no es mucho, ¿eh? La idea en esto es que vean cómo evoluciona X, cómo evoluciona la función, y este valor de aquí es la aproximación que vas a tener. Entonces, básicamente, simplemente sustituir en la fórmula y ya. Ahora, una parte interesante de esto, guardar, es esta segunda estrategia. En realidad tú no sabes cuál es el valor verdadero. Ahorita se los mostramos para que vean que el método es bastante bueno. Pero volvemos a lo que vimos en la segunda unidad. Digo, más bien en la unidad pasada. Si h es lo suficientemente pequeño, si h es muy pequeño, entonces tú puedes confiar en tu solución, porque eso significa de que los valores, el cambio, lo puedes medir más fácilmente. Si h no es lo suficientemente pequeño, entonces te queda la incertidumbre de que si los cambios son muy fuertes, a mí me ha pasado, por ejemplo, con las plantas, que de repente van súper bien, duran un año así, y de repente en 5 días se marchitan. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, yo no soy jardinero o algo así, pero es interesante porque eso te quiere decir de que depende cómo es el cambio. Entonces, por la incertidumbre que vas a tener en este tipo de situaciones, hay varias estrategias que tratan de evitar o tratan de ayudarte
a evitar o a tener una menor incertidumbre. Entonces, uno de esos cambios o de esas modificaciones, todos los métodos numéricos, recordemos que Euler, muchos de esos métodos vienen incluso del siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces muchos han cambiado con el tiempo. En el caso de Euler, hubo un cambio, una mejora, que es algo súper interesante, que es el concepto del predictor. El concepto del predictor es, oye, si probamos esto antes de, cambiamos la fórmula. En el caso de la fórmula, con el predictor, lo que vas a hacer es, te dice que muchas veces vas a tener errores por errores de truncamiento y por errores de redondeo. Entonces, eso va a ocurrir a la hora de que hagas el cálculo. Con el método de Runge-Kutta, bueno, aquí vemos el método de Euler, que si se fijan en el algoritmo es muy simple, porque es un ciclo en donde vas repitiendo el valor de la fórmula, pero obviamente el valor de x va cambiando y el valor de la función va cambiando. Entonces eso hace que vayas un método iterativo, ¿no? Un método de cambio. Dejen ver, por aquí debe de estar el método de Euler modificado. En el método de Euler modificado hay algo que es muy interesante, que el concepto del predictor. El concepto del predictor es, ejecuto el método de Euler. Pero lo que hago después es, con el método de Euler, o sea, más bien, no pruebo el valor de la función y luego con el método de Euler vuelvo a repetir el proceso, de tal manera que cambio la fórmula original por esta, el valor de la función es de tal manera de que hago un promedio, o sea, es como que lo evalúo dos veces, donde en uno de ellos hago una prueba, ¿sí? Entonces te dice, tienes un predictor y un corrector. En el concepto del predictor es, ¿cuál es el valor que sería? Y en el valor del corrector es, ¿cuál es el valor que debería de ser? Un ejemplo clásico de lo que es un predictor corrector son las prácticas profesionales. En las prácticas profesionales, el principal objetivo es que ustedes vean cómo se van a desenvolver ya en un trabajo. Aunque realmente deberían de probarlo desde el hecho de que sean estudiantes. O sea, si por ejemplo, y eso ocurre, yo he conocido a muchos alumnos, sobre todo de sistemas, que es a quien más clase le doy. Los alumnos de sistemas de repente me dicen, es que a mí no me gusta programar. A mí no me gusta estar haciendo eso. Entonces, la pregunta obvia es, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Eso todo va a ser tu trabajo. Entonces, un predictor sería, pues, ¿sabes qué? O, por ejemplo, me ha tocado casos de muchachos que me dicen, es que durante la carrera los programas eran muy aburridos, pero cuando salí y empecé a trabajar con multimedia, ya se me hizo interesante y fue cuando aprendí. Ah, bueno, también puede ocurrir, o sea. Entonces, pues es eso, o sea, es importante porque ocurre eso, ocurre que de repente tienes un predictor y un corrector. La escuela es un predictor de cómo va a ser tu trabajo, entonces ustedes hay ciertas cosas que tienen que corregir. Por ejemplo, la habilidad de trabajo en equipo, la habilidad de que sea sociable o empático, no sociable, pero sí empático, es algo que yo creo que muchos tendrían que corregir. Tienen que analizarse, varios de ustedes son gente muy sociable, muy amable, y yo creo que eso es muy bueno y eso les va a ayudar muchísimo cuando sean empleados, cuando terminen. Ahora, o incluso cuando lleguen al tipo de trabajo que tengan. Y eso les va a ayudar mucho. Entonces, la heurística del predictor corrector es muy buena, porque si tú puedes predecir que va a pasar algo, lo corriges. Pongamos un caso triste que es como el caso de nosotros, o sea, tal como están las cosas en la economía y lo inestable del país, yo podía predecir que para 2024, que es la sucesión presidencial, va a haber una crisis económica fuerte, muy fuerte.
Y bueno, les pondré mi experiencia. Yo soy maestro porque precisamente trabajaba para una fábrica y me tocó una época en donde el gobierno y la economía fue un desastre, en el 94. Entonces cerraron mi fábrica, o sea, nos corrieron a todos. De hecho, la fábrica cerró y fue un desastre tremendo. Regreso aquí a San Luis porque yo vivía en Cuernavaca y aquí tampoco había empleo. Entonces, el único empleo que conseguí fue de maestro, que fue bueno, o sea, gracias a Dios, digo, llevo 28 años. Entonces, la verdad, pues fue muy, muy bueno, pero sí, obviamente tuve que cambiar. Entonces, si muchos de ustedes van a terminar la carrera cuando ocurran todas estas cosas, pues va a ser horrible, ¿no? Entonces, traten traten de predecir qué es lo que va a pasar para ver cómo lo pueden corregir. Una forma de corregirlo es que aprendan inglés, aprendan otros idiomas para que si en un momento dado en México no hay trabajo, busquen en otros países. A predecir, corregir, aprendan que si van a tener que vivir en otro lugar, van a tener que ser independientes en cuanto a la comida y todo eso. Entonces, desde ahorita aprendan a hacer de comer, a mantener una casa, a cuidar el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque ya en el método, tú vas haciendo la estimación y tienes que poner la función dos veces. La función una vez es para encontrar el predictor y la función la segunda vez es para generar el predictor. Aquí en este caso, funciona como un corrector. El segundo caso actúa como un corrector. En el primero tú te das cuenta cómo funcionan las cosas y en el segundo lo corriges, ves qué cosas puedes corregir, ¿no? Y eso es algo importante porque es lo que tú tienes, o sea, la heurística de predecir corregir se aplica en muchas cosas, o sea, por ejemplo, muchos de ustedes si algún día, o sea, o tienen novio, esposo, pareja, lo que sea, pues puedes predecir cómo son las cosas y cómo corregirlas, decir, me gusta cómo están o realmente necesito corregirlas. Siempre está la incertidumbre, siempre. Entonces, pues aquí la heurística y lo que tenemos que aprender es eso, del decir, el predictor me va a decir cómo es la función en un momento dado. Y el corrector me dice cómo la tengo que cambiar para que se asemeje más a la realidad. ¿Sí? Entonces, es importante esa heurística porque ustedes, el predictor, tienen que tratar de ser honestos y decir esto funciona así y esto no funciona así. Entonces, tienen que, pues tienen que cambiar las cosas. Sí, entonces, incluso puede ser que algunos de ustedes, ¿no? Algunos de ustedes ya tienen ciertas habilidades. Es curioso, por ejemplo, yo mucho del ser docente, las habilidades ya las tenía, no me las formó en la escuela. Y son habilidades que formé en mi casa, formé con mi familia, con mis papás, ciertas habilidades. Entonces, esas me ayudaron a corregirme para cuando cambié de trabajo de ser ingeniero a ser maestro. Aclarando que no siempre fui maestro. De los 28 años que tengo, aproximadamente 5 trabajé como ingeniero. O sea, trabajé para centro de cómputo. Y aparte, pues otros 10 años trabajé como investigador, que también era docente, ¿no? Pero digamos que la docencia siempre ha estado ahí, pero también ha sido otras cosas. Entonces, para mí es importante porque eso también me permite predecir y corregir. O sea, yo creo que el docente en educación superior no debe ser nada más alguien que da clases, sino debe ser alguien que trabajó, alguien que tenga experiencia y eso se los pueda compartir. Y eso es lo valioso de una clase. Lo valioso de una clase en educación superior es que te puedan compartir experiencias, no el texto, porque si yo te pongo aquí que apréndete de memoria esta fórmula y todo eso no sirve de nada. Lo que sirve importante es esto. Predices, corriges. Predices, corriges. ¿Sale? Eso es algo importante. ¿Sale? Y esperamos que lo asimilen bien. De tener